Un saludo a todos. Estamos muy satisfechos por la bondad que ustedes tienen de seguirnos a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, @Andrés Páez EC, y todos esos mensajes que ustedes nos han enviado nos enriquecen y me preocupo de contestar la inmensa mayoría de ellos porque es importante tener una conexión sobre estos temas. También todos estos, y uno de ellos es precisamente el tema de la criminalidad, que es un asunto que nos preocupa a todos. No es un asunto fácil de llevar, pero sí hay algo que nos llama la atención y es precisamente la manipulación de las cifras, porque resulta de que de cuando en cuando escuchamos a los voceros del correísmo decir, no, si con Correa el Ecuador era el país más seguro, ni Suiza era tan seguro como el Ecuador. Es que cuando Correa era presidente no había crímenes, no había nadie robaba, no pasaba nada, era una isla de paz, un modelo para el mundo. El jaguar nos decían y resulta que no terminó sino como un pobre gatito hambriento. Y creo que las cifras matan relatos. O sea, eso es lo más importante del trabajo de Arduino Tomasi, que es un ecuatoriano, pero que hoy está radicado en Chicago. Leer su hoja de vida sería verdaderamente extenuante, pero creo que muchos de ustedes lo han seguido por Twitter, yo también lo hago, y creo que los aportes que él ha hecho a la discusión son desde las cifras, desde la academia, desde el conocimiento con una gran objetividad y de una forma totalmente desapasionada. Porque el tema de la criminalidad tiene que ser un examen desapasionado para poder desentrañar todo lo que hay en las interioridades de estas cifras sobre la criminalidad. No sé si a ustedes les pasó, pero hoy me llegó al WhatsApp un cuadro, todavía no he podido verificar si es cierto o no, pero no me extrañaría que sea verdad, donde se le ubica a Durán como la ciudad más peligrosa del mundo, por el número de muertes. No sé si sea verdad. Espero que no, pero si es que es verdad, creo que tenemos que preocuparnos, porque 6 escalones después está Guayaquil, que es el puerto principal del Ecuador, una ciudad tan querida por todos los ecuatorianos, con tanta historia, con tanta gente querida, y estas cifras tienen que llamarnos la atención. Ahora bien, vamos al fondo del asunto. Cuando se lanzan las cifras, mucho depende con el cristal con que sean miradas, porque también es muy fácil manipular las cifras. He leído la totalidad de los documentos producidos por Arduino Tomasi, quien es nuestro invitado del día de hoy. Y creo que lo más importante de esos documentos es que ahí hay un análisis académico de fondo de lo que realmente significan esas cifras. Porque unas son las cifras reales, las que vemos, y otras son las cifras ocultadas deliberadamente, que creo que es una de las preocupaciones que tiene Arduino y que me parece que es el asunto medular de esta conversación. Pero de ninguna manera vivíamos lo que ahora vivimos. Lo de ahora sí realmente es espeluznante. Entonces, yo, Arduino, y te agradezco porque nos acompañas hoy en darle una aproximación y decirle a la gente, en definitiva, las cifras mostradas de la década, ¿son las cifras reales? ¿O qué pasó con esas cifras? ¿Fueron tal vez distorsionadas o mal interpretadas o ocultadas? Perdona esta larga introducción, pero creo que era necesario llevarle a la gente, abocarle a que incluso sienta curiosidad, porque este no es un programa cualquiera, este es un programa para ver los temas de fondo y directo a la vena. Muchas gracias por compartir con nosotros, Arduino. Gracias a ti, Andrés. Creo que esa introducción que hiciste es bastante necesaria, justamente por un motivo en especial, que creo yo. Para mí, el expresidente Correa no es solamente el expresidente. Para mí es un PhD en economía, y yo como PhD también. Cuando Correa creo que todo esto de aquí explotó
con la toma de TC Televisión, que fue el detonante para la declaratoria de conflicto armado. Correa, obviamente, esta toma, se declara el conflicto armado interno, y se comienzan a buscar culpables, ¿no? ¿Cuáles son los responsables políticos de esto que está sucediendo? Y Correa, de nuevo, yo lo veo a él más como PhD, de un PhD a otro, y él intenta deslindarse de esta situación con una defensa cuantitativa. ¿Cuál es la defensa cuantitativa del expresidente? Que yo me la tomo muy en serio, en la medida en que él tiene un título, y ese título, digamos, implica cierta ética, incluso, bueno, porque ha adquirido ciertos conocimientos, ciertas herramientas. Y la defensa cuantitativa que hace Correa para intentar deslindarse, que es la única defensa cuantitativa que él esgrime, es que él no tiene responsabilidad política porque durante su gobierno la tasa de homicidios experimentó no solamente una caída constante, sino que experimentó un mínimo histórico, quizá en toda la historia reciente del Ecuador desde la República. Pero tomándome muy en serio la defensa cuantitativa de Correa, no como expresidente, sino como PhD en economía, lo que yo intenté hacer ahí fue, precisamente porque me la tomo en serio, intentar replicarla. Okay. Él dice que durante su gobierno la tasa de homicidios cae de manera constante. Intenté replicarla y es cierto, la tasa de homicidios cae a un mínimo histórico. Pero de manera paralela había otra cosa que se estaba ocultando, que mientras eso alcanza un mínimo histórico, hay otra cifra que alcanza un máximo histórico desde por lo menos 1999. Y esa cifra, esa tasa, es la tasa de muertes violentas de intención no determinada. Entonces, si usted, y esto aquí es algo que, para ser franco, lo encontré de casualidad, porque si usted descarga las bases de datos del INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a un costado usted va a darse cuenta de que hay una columna que tiene unos códigos de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, que va desde el Y10 hasta el Y34, y me puse a buscar qué significaban estos códigos. Entonces estos códigos incluyen ahorcamientos, estrangulamientos, de intención no determinada, son muertes violentas, disparos de arma corta de intención no determinada, ¿okay? Entonces, la clasificación de este rubro, digamos, significa, cuando yo soy un médico y tengo un cadáver, yo tengo que llenar una ficha. En esa ficha yo tengo que decir de qué se murió la persona. Por ejemplo, lo que hizo que se muriera fue un disparo. De ahí hay otro rubro, otro ítem, y yo tengo que poner cuál es la intencionalidad. Puede que sea un accidente, puede que sea una lesión autoinfligida, o sea, un suicidio, o puede que sea un homicidio. Si es que yo no puedo decir, si yo no puedo llenar esa parte, se llama un subregistro de muertes violentas. Entonces, este subregistro de muertes violentas alcanza un máximo histórico que no se ve desde 1999, que es curioso, ¿no? Porque inclusive estrangulamientos, ahorcamientos, para arma corta, es más o menos lo que vemos en las películas, en las series de Netflix de narcos, ¿no? Y me pareció en extremo curioso. Entonces, ¿cómo puede ser? Mi expectativa era, si es que la tasa de homicidios experimenta una caída constante, y ese es el principal argumento cuantitativo de un PhD en economía para decir que durante su gobierno no hubo violencia, entonces yo esperaba que esta tasa de subregistro de muertes violentas de intención no determinada, por lo menos se mantenga de manera constante, o que baje. Pero lo que ocurrió fue lo contrario, fue que esta tasa estaba subiendo. Así comenzó, las alarmas rojas comenzaron evidentemente a sonar. Sí. Algo está mal, por varios motivos. Un motivo, por ejemplo, el contexto. Estamos en un contexto donde se comenzó a invertir, y esto es lo que se hace alarde, ¿no? El Estado comienza a invertir, se quiere fortalecer el Estado, se invierte en sistemas de salud, se invierte en seguridad, se intentan refinar procesos, a la par con que baja la tasa de homicidios. Si es que baja la tasa de homicidios, significa que los peritos médicos que tienen que hacer esta pericia para ver, cuál es la causa de muerte,
Si es que la tasa de homicidios está en un mínimo histórico, significa que el sistema no está saturado. O sea, no es que los peritos están cargados de trabajo y por eso es que hay un subregistro. No puede ser, porque la tasa de homicidios está bajando. Y hay una inversión histórica, como nunca se ha visto antes en la historia del Ecuador, en instituciones clave como el registro civil, etcétera, etcétera. Entonces, en todo este contexto histórico, no tiene sentido que el subregistro de muertes alcance un máximo histórico a nivel nacional desde por lo menos 1999. Así empezaron mis alarmas. Yo creo que hay dos cosas que destacar de lo que has dicho. Es su registro, que en lugar de bajar, se dispara y llega a un máximo histórico, revela de que no estaban diciendo la verdad. No estaban diciéndonos la verdad, porque tengo una anécdota que te quiero contar rápidamente, poco para también ponerle algo de sal o de dulce a la conversación. Un día yo, cuando era legislador, llegué ligeramente atrasado porque no tenía dónde estacionar, un 10 de agosto que presentaba su informe de labores del dictador. Entonces yo tenía que ir porque finalmente, bueno, pues era una obligación como parlamentario. Así que como mi puesto lo habían ocupado ya algunos de los aplaudidores, les tocó hacerme sentar en primera fila porque yo era legislador. Entonces estaba casi frente al dictador y el dictador dijo: la tasa de desempleo ha bajado en el Ecuador, somos el primer país en América Latina en lograrlo. Y yo a voz en cuello dije: y la tasa de subempleo, pero a voz en cuello, y se oyó. El tipo me regresó a ver con una cara de odio. Y claro, yo muy prudentemente, antes de que termine, me fui, ¿no? Me fui del Palacio porque era enfrentarse a un riesgo del Palacio Legislativo. Yo creo que algo similar aquí ha pasado, porque nos hablan de la reducción de las muertes violentas, pero no nos dicen cuál es la tasa de muertes violentas con intención no determinada. Y resulta de que ahí se han multiplicado especialmente esas muertes por arma corta. O sea, por favor, arma corta es pistola, revólver. O sea, que no nos crean tontos, artefactos, ¿verdad? explosivos. Pero ahí no se acaba la cosa. Recién empezamos. ¿Okay? Esto no es, aquí no termina. Aquí empieza recién, digamos, el primer episodio de una potencial serie de Netflix. Le voy a compartir una pantalla. De ahí la siguiente pregunta que yo me hice fue, como investigador, de nuevo, yo soy un investigador, eso es lo que yo hago. El moto de mi alma mater es rerum conocere causas, que significa conocer la causa de las cosas. Entonces, si yo veo que esta tasa está subiendo y está fluctuando en el tiempo, va subiendo, cae, sube, cae, pero tiene una clara tendencia ascendente, yo quiero intentar explicar cuáles son las causas de este subregistro. Entonces, de ahí hay otra cuestión adicional. En ese contexto, le podemos aumentar un factor, y ese factor son las incautaciones de cocaína. Porque sale la base de Manta a finales de septiembre del 2009. Entonces, una vez que hay un análisis que hace uno, para mí, que es uno de los quizás mejores economistas que tiene ahorita Ecuador, que se llama Manuel González, y él hace un análisis econométrico, y él muestra que hay un quiebre estructural en las incautaciones de cocaína, precisamente después de que sale la base de Manta. O sea, sale la base de Manta y se da un quiebre estructural en las incautaciones de droga. Hay una caída permanente en las incautaciones de droga. Y esa caída permanente en incautaciones de droga es importante inclusive en magnitud, porque es una caída permanente de más o menos el 75%. Eso quiere decir que de no haber salido de la base de Manta, hubiésemos visto 75% más incautación de drogas de lo que hubiésemos visto si es que no hubiese salido de la base de Manta. ¿Okay? Entonces, como potencial causa para explicar este tipo de muertes, este subregistro de muertes fue la incautación de drogas. Entonces, bueno, pensé, quizá
hay alguna relación. Por ejemplo, sale la base de manta y las incautaciones caen casi en un 80% comparado con el 2009. Entre el 2009 y el 2010 caen casi un 80%. ¿Ok? Entonces, una opción sería que las incautaciones caen porque no hay droga para confiscar. Bueno, quizá esa potencial causa sea un poco ingenua. Esto también es algo que trata Manuel en rigor y él muestra que no hay factores extras que puedan explicar, digamos, esta caída permanente en la incautación de drogas. Por ejemplo, un argumento que esgrime un asesor de la asambleísta Pamela Aguirre, que ocupa el cargo no menor de presidente de la Comisión de Fiscalización, es la producción de cocaína, la producción de coca en Colombia. ¿Okay? No hay ninguna relación, eso es lo que muestra Manuel, no hay ninguna relación entre la producción de coca y las incautaciones. Entonces, droga para confiscar había. ¿Por qué caen entonces las incautaciones? Entonces, mi intuición era la siguiente. Caen las incautaciones de droga y si es que hay droga para confiscar, ¿qué quiere decir eso? Que la droga está circulando en Ecuador. Si caen las incautaciones de cocaína, no es porque no hay cocaína para confiscar. Hay cocaína. Entonces, el negocio del narco, cada vez que caen las cocaínas, mejora. Porque hay más materia prima para traficar. ¿Correcto? Ahora, en una actividad económica, digamos, restaurantes o cualquier otro tipo de actividad lícita económica, cuando se mueve la actividad económica, eso genera bienestar. Genera más empleo, eso redunda en que aumente el Producto Interno Bruto, etc. Pero cuando el narco se mueve, caen las incautaciones, mejora el negocio y el narco comienza a moverse porque hay más negocio. Cuando el narco se mueve, el narco no genera prosperidad, el narco genera muertes. Porque ese es el negocio del narco. Entonces, cada vez que caen las incautaciones, mi intuición era caen las incautaciones, entonces yo lo que esperaría es que la tasa de subregistro de muertes violentas debería de aumentar, porque mejora el negocio. Y cuando el narco se mueve, el narco mata. Entonces, aquí en este gráfico que le estoy mostrando, fíjense, comencemos desde el lado izquierdo, desde 1999 hasta que entra corriendo en 2007. No hay ninguna correlación entre la variación en las incautaciones de cocaína y esta tasa de muertes violentas de intención no determinada. Una vez que sale la base de manta, lo que vemos es que cada vez que baja las incautaciones de cocaína, sube este tipo de muertes. Y cada vez que sube las incautaciones, el negocio empeora, el narco comienza a moverse menos, entonces esta tasa baja. ¿Ok? Ok, entonces lo que tú estás posicionando es una tesis de que en la medida de que se reduce el tráfico de estupefacientes, crece el número de muertes violentas, sean con causas conocidas o sean ubicadas en las cifras de los de causas desconocidas o no determinadas. Yo creo que a las personas Entonces, están yo viendo... estoy intentando, como investigador, yo estoy intentando ver cómo podemos explicar este fenómeno del subregistro de muertes. Y lo que vemos como una primera mirada exploratoria es que las incautaciones, la caída o la subida de las incautaciones parece ser un factor explicativo del subregistro de muertes. Mientras menos incautas, sube este subregistro de muertes. ¿Ok? Primer punto. Importante puntualización. Importante. Esto tiene incidencia...
esto tiene incidencia en la masa monetaria, porque por ahí un amigo economista me decía, hay una masa monetaria que es la totalidad del dinero que está en la economía oficial, y hay una masa monetaria paralela. Pero tú podrías refrendar esa afirmación. ¿En qué sentido? O sea, efectivamente hay esta duplicidad, hay una masa monetaria oficial y hay otra paralela, o esto de la masa monetaria paralela es una ficción. ¿A qué se refiere con masa monetaria? O sea, masa monetaria es lo que, de acuerdo a nuestra ley, la cantidad de dinero que está colocada en la economía, ¿no es cierto? En donde tienes todo lo que es dimensionable desde el punto de vista económico. Por decir, en el Ecuador la masa monetaria es, si tenemos un presupuesto de 38 mil millones de dólares, más lo del seguro social, más las inversiones privadas, más esto, el otro, aquello, supongamos, me voy a inventar, la masa monetaria del Ecuador es 60 mil millones. Pero este amigo economista me decía, esa cifra es la cifra oficial, pero aparte de eso hay otra cantidad de dinero que circula en la economía y que no está oficialmente registrada. Ok. La tasa de muertes violentas de intención no determinada, el subregistro de muertes violentas alcanza un máximo histórico, y estas variaciones en las tasas parecen ser explicadas por la variación en las incautaciones de cocaína. ¿Okay? Ese fue el primer, porque es una serie de cuatro análisis que hago. Entonces, cada vez que caen las incautaciones de cocaína, sube la tasa. Ahí el narco se mueve, y cuando el narco se mueve, el narco mata. ¿Okay? Hay una parte que podríamos pensarla como cierta. El doctor Huerta, Francisco Huerta, que en paz descanse, él hablaba de que el narco había penetrado en las instituciones del Estado con cierta bendición oficial del Estado. Solamente con este análisis exploratorio, lo que nos decía el doctor Huerta, me acuerdo que él me lo dijo en el 2011, quizá habrá sido, de esta penetración del narco con bendición oficial, que parecía exagerada. Pero visto en retrospectiva, no parece tan descabellada. Más bien parece lo contrario. Porque ¿por qué no se los cataloga como homicidios? Entonces ahí empieza la curiosidad. Ahora, si es que vemos más a fondo esta relación entre estas dos variables, lo siguiente el siguiente ejercicio que hice fue, okay, si es que es cierta esta relación que hay entre las incautaciones y el subregistro de muerte, ¿dónde debería ser más pronunciado? ¿En la frontera o en los lugares que no tienen, o en provincias que no tienen nada que ver con el narcotráfico? Entonces, seguramente en las zonas de frontera, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que hice fue repetir este análisis y ver esta relación de aquí, dónde es estadísticamente más significativa. Entonces hice un mapa para visualizarlo espacialmente, pensando que el narco se está moviendo, y lo que emerge es una suerte de mapa de calor, determinado por el nivel de la significancia estadística de esta relación entre incautaciones de cocaína y el subregistro de muertes violentas. Y aquí le estoy mostrando un gráfico, el de la izquierda es el gráfico, el mapeo estadístico, digamos, y a la derecha están la ruta de la cocaína más reciente que hay. Y precisamente esta relación ocurre en las provincias clave en las rutas de narcotráfico. Ya son tres cosas. El máximo histórico del subregistro de muertes violentas, mientras está cayendo la tasa de homicidios. El hecho de que a nivel nacional esta tasa pueda explicarse por las variaciones en las incautaciones de cocaína. Y tercero, que esta relación en términos de significancia estadística parece casi corresponderse uno a uno, parece coincidir con las rutas de la cocaína. Son tres cosas. Bueno, el mapa se explica por sí solo, ¿no? En cuanto a lo que significa el ingreso y el acopio, la salida de los estupefacientes, y cuáles son las provincias que no han sido permeadas por esto y las que más afectadas están, ¿no? Eso es clarísimo. Esta relación
Esta relación de aquí se mantiene ¿dónde? Se mantiene en Guayas, en Manabí, en Esmeraldas, en Carchi, en Pichincha, exactamente donde la inteligencia policial dice que son las rutas de la cocaína en el Ecuador. ¿Ok? Esos Ahora, son tres factores. tres, vamos al cuarto, ¿verdad? Porque me dijiste que eran 4 tesis fundamentales. Perdón, se me cortó. No lo escuché bien. Sí, vamos al cuarto tema que tú quieres posicionar. Vamos a Al cuarto tema, porque hasta ahorita hemos posicionado 3 asuntos. Vamos al cuarto tema. sí. Y aquí viene la parte que es culminante. Sale la base de Manta y hay este aumento en el subregistro de muertes. Bueno, en el segundo análisis yo intento aislar el efecto causal de la salida de la base de Manta en el subregistro de muertes violentas. ¿Ok? No estoy viendo una correlación. El tipo de diseño estadístico que yo hago aísla un efecto causal. No el típico correlación no implica causalidad. Ok, el diseño que yo estoy haciendo es un modelo de diferencias e indiferencias aplicado dentro de un estudio de eventos, con el evento siendo la salida de la base de Manta. Entonces estoy aislando un efecto causal porque estoy controlando los que son seguramente más, han estudiado estadística o econometría, entenderán mejor lo que quiero decir, pero este diseño lo que hace es controlar por las tendencias en cada provincia. Estoy controlando por todos esos factores de manera tal que puedo aislar el efecto causal de la salida de la base de Manta. Entonces exploto este mapa de calor para aislar el efecto causal de la salida de la base de Manta y lo que encuentro es que podemos atribuir causalmente que la salida de la base de Manta hizo aumentar en las rutas clave del narcotráfico su registro de muertes violentas en una magnitud del 75%, que es altísimo. Es un efecto enorme. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde vienen esas variaciones? ¿Qué es lo que alimenta ese efecto del 75%? Y ahí viene. Déjenme compartir esto de aquí. Con este gráfico que le voy a mostrar ahorita. Yo creo que termina de despejar cualquier duda que podría haber. Aquí en la parte izquierda del gráfico, estas son las variaciones porcentuales en la tasa de muertes, de subregistro de muertes, 2009 y 2010. Lo que pasa en medio, entre 2009 y 2010, es la salida de la base de Manta en septiembre del 2009. Y se disparan el subregistro de muertes violentas. ¿Dónde se dispara el subregistro de muertes violentas? ¿De dónde viene el efecto? Y aquí puede ver en la derecha, en negro, mientras más negro está, mayor aumenta la tasa de muertes, de subregistro de muertes, ocurren precisamente en la frontera. Vamos a hacer si me permite, un paso para atrás. Las muertes violentas de intención no determinada según la Clasificación Internacional de Enfermedades. Dice, esta sección comprende eventos donde la información disponible no permite determinar si se trata de 1. Accidentes, 2. Suicidios o 3. Homicidios. Supongamos que son accidentes. Si fuesen accidentes, no deberían de concentrarse geográficamente. Deberían estar más o menos distribuidas de manera uniforme en el territorio de Ecuador. Pero eso no es lo que vemos. Lo que vemos es que las muertes se concentran, se agrupan como si fuese un virus. Y eso se lo puede ver geográficamente. Entonces, si no son accidentes, porque se concentran geográficamente, cada vez que caen las incautaciones de cocaína,
esta tasa de muertes aumenta, y no solamente que aumenta, sino que se concentra geográficamente, como si fuese un virus. Entonces no pueden ser accidentes. Nos dejan dos opciones. Nos dejan suicidios u homicidios. Supongamos que son homicidios, que son suicidios. Significa que por algún motivo, cada vez que caen las incautaciones de cocaína, la gente que está en la frontera decide suicidarse. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. Lo más obvio, la explicación más sencilla es que se tratan de homicidios. Aquí está 2010, se concentran en el norte. Sale la base de Manta, en el norte se te concentran este tipo de muertes que no pueden ser accidentes, que no pueden ser suicidios, que tienen que ser homicidios. Eso pasa básicamente, este es el 2010, 2013. Fíjense en este del 2013. Toda la frontera norte se pone negra. Todas las provincias se agrupan y se concentran. Esos no son accidentes y no pueden ser suicidios. A menos que por algún motivo, de nuevo, la gente se cae en las incautaciones y la gente decide suicidarse en la zona fronteriza. No tiene sentido. Y si se fija en este mapa que le estoy mostrando del año 2013, en el cuadro de la derecha, usted puede ver inclusive un camino, un corredor que viene desde el norte y va hacia el sur, hacia el Perú. Eso es un camino de la muerte. Lo que estamos viendo ahí es el narco moviéndose. Estamos viendo al narco traficando. Y caen las incautaciones, mejora el negocio. Cuando el narco se mueve, el narco mata. Y lo vemos precisamente en el gráfico. La explicación más sencilla que hay, es que se trata de homicidios. O sea, y estos homicidios ocurren... homicidios intencionales, ¿no? No homicidios preterintencionales, es decir, que se provoca la muerte de una persona sin que esa haya sido la intención, sino que hay una acción violenta en contra de una persona. Porque ocurren cada vez que caen las incautaciones de cocaína. Entonces, si alguien tiene la explicación más sencilla que hay, si es que estas muertes ocurren, se concentran geográficamente, y se concentran geográficamente cada vez que caen las incautaciones de cocaína, y se concentran precisamente en la frontera, por ejemplo, con Colombia, en las rutas clave de narcotráfico, la explicación más sencilla es que esto de aquí es el narcotráfico moviéndose. Y el Estado registrándolas no como homicidios, sino como muertes de intención no determinada. Ok, nosotros vamos a poner en caracteres en la parte baja de la pantalla las redes sociales de Arduino Tomasi, porque creo que esto que se está comentando ahora va a levantar algunas discusiones de fondo sobre la criminalidad en el Ecuador. Ahora creo que los que hacen medios de comunicación formales y ahora también digitales con tanta incidencia en el país seguramente estarán interesados en conocer esta que es una discusión de fondo, que no está en la epidermis, sino en el fondo del asunto. Y por eso quiero preguntarte, aproximándonos ya al final de esta entrevista, quiero preguntarte si es que si hubieran tomado medidas distintas desde el 2007 en adelante, ¿serían ahora las cosas diferentes? La explicación más sencilla para todo esto que estamos viendo es que hubo una Pax narca, que me parece que es un término que de hecho me lo sugirió Carlos Andrés Vera, me parece que tiene mucho sentido. Eran tiempos de paz, pero la naturaleza de la paz era una Pax narca.
Esa es la explicación más sencilla que hay. Solo para dimensionar el tipo de problema que estamos viendo. Hay médicos involucrados. Esa ficha la llenan médicos. Y hay médicos que tuvieron que haber participado en esto de aquí, en hacer el subregistro de muertes. Hay coordinadores zonales del Ministerio de Salud. Está la Secretaría de Planificación, que tuvo que haber sabido cómo se estaban concentrando ese tipo de muertes. Esto no podría pasar. Esto lo tuvo que haber, por lo menos lo tuvieron que haber sabido las coordinaciones zonales, porque se acuerda que antes había los ministerios coordinadores. Esto lo tuvieron que haber sabido ellos. Y esta consistencia, este fenómeno pasa desde que sale la base de Manta hasta que se quiebra el pacto con el Edín Moreno. Una vez que se quiebra el pacto, que hay la supuesta traición del Edín Moreno, lo que pasa es que las incautaciones de cocaína empiezan a subir, como nunca antes habían subido, desde antes de la salida de la base de Manta. ¿Qué es lo que pasa cuando aumentan las incautaciones? Explota el Ecuador en violencia. ¿De quién? Del narcotráfico. ¿Tú crees que lo de octubre del 2019, que ha sido claramente catalogado como un intento de golpe de Estado, ¿tú crees que esa arremetida terrorista que se vivió en el 2019, especialmente en Quito, tiene relación con las cifras que estás mostrando? No me sorprendería, no puedo afirmarlo, pero no me sorprendería. No me sorprendería porque vemos que aumentan las incautaciones como no se habían visto antes desde el 2009 y justamente explota la violencia vinculada con el narcotráfico. Ok. Entonces no es que ocurre este estallido de violencia, no es que ocurre en el vacío, ocurre en un contexto bien concreto, en un contexto de Pax Narca. Se quiebra la Pax Narca, se disparan las incautaciones de cocaína y explota la violencia. Y lo que eran homicidios comienzan a registrarse como lo que en realidad eran homicidios. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las soluciones que tú podrías sugerir? ¿Cuáles son las medidas a adoptar para que esta violencia que ha echado raíces en el país no siga tomando cuerpo como desgraciadamente ya lo ha hecho? Yo creo que si es que queremos ver hacia el futuro, solamente la magnitud de este subregistro de muertes. Son 7.379 ecuatorianos que el Estado no sabe de qué diablos se murieron. No, si usted le pregunta al Estado de qué se murieron, el Estado le va a dar información incompleta, porque son subregistros de muertes. Son 7.379. ¿Qué tipo de futuro podemos construir sin antes esclarecer los muertos del pasado? Eso es lo de primer orden, es eso, que por lo menos son compatriotas ecuatorianos, que por lo menos tengan la dignidad de saber de que el Estado identifique bien de qué se murieron. Sin eso no podemos ver hacia adelante. Okay, segunda cosa, la ministra, solo para cortar esto de aquí, para terminar este punto, la ministra Palencia, que es expareja del doctor Huerta, que nos venía advirtiendo esto de mucho tiempo, ella ha insistido en algo que podría parecer superficial, pero yo creo que no lo es, que es la insistencia de la ministra acerca de la cultura de la legalidad. Yo pienso que eso que dice la ministra Palencia es más profundo de lo que parece, porque para que esto haya ocurrido, tuvo que haber habido un montón de personas involucradas, directa o indirectamente. La enfermera que vio a una persona con disparos en la espalda, pero que vio que se lo registró como una muerte de intención no determinada. Hay una serie de entramados. Los médicos tienen este juramento hipocrático. Es como que los periodistas se vayan de manera sistemática en contra de los códigos deontológicos. Entonces, cuando la ministra insiste en la cultura de la legalidad, yo creo que hay que tomarlo muy en serio.
tenemos que repensarnos como sociedad. Pero intentar construir un futuro sobre 7.379 personas ecuatorianas que no sabemos de qué diablos se murieron, yo al menos pienso que ningún futuro, yo no quisiera vivir en un Ecuador que se construya de esa manera. Hay muchas, alguien tiene que rendir cuentas sobre esto y por lo menos ofrecerles la dignidad de identificar bien de qué se murieron. Bueno, es muy objetiva tu apreciación. Yo diría que hasta dramática. Creo que es un llamado muy importante a las autoridades para transparentar las cifras y sobre todo para, primero, desmontar estos mitos que los aparatos de propaganda van creando en el Ecuador sistemáticamente, diciendo las cifras en el correísmo dan cuenta de que el país era de paz. Arduino nos dice probablemente era una paz pactada, una paz simulada, una paz pacata, que en los hechos no existía, porque era una paz condicionada a que efectivamente se permitan actividades ilegales y a la par se estaban manipulando cifras para darle sustento a ese pacto tras bastidores. Entonces, cuando se abordan los temas de fondo, probablemente quienes nos ven, nos escuchan y tienen idea de lo que estamos hablando una vez que entienden estas explicaciones que son más profundas, pueden efectivamente darse cuenta de que es un escenario muy complejo el que enfrenta el Ecuador y que esto no se va a solucionar, como yo lo vengo diciendo tiempo atrás, solamente con declaratorias de estado de excepción y poniendo a nuestros soldados y policías en las calles y decretando toques de queda. Eso por sí solo ayuda, sí, pero no es lo suficiente. Y creo que a ese punto tenemos que llegar y al mismo tiempo entender quiénes tienen las grandes responsabilidades de haber bajo la mesa efectuado estas tramoyas en donde se han edificado los hechos de violencia que hemos tenido que soportar desde el año 2010 para acá. A esto se debe combinar. Andrés, una cosa. Por La favor. magnitud misma de la cantidad de muertos, son miles y miles de casos. Si como dice el doctor Huerta, yo creo que el doctor Huerta, al menos la evidencia estadística lo respalda de que esto pasó con petición oficial del Estado, solamente la cantidad de muertes y la concentración geográfica, esto raya en crímenes, eso coquetea casi con crímenes de lesa humanidad. Sí. ¿Qué futuro podemos construir a partir de eso? Bueno, aquí tiene que haber una suerte de comisión, tiene que haber una comisión de la verdad, tiene que haber una comisión de la verdad. Tenemos toda esta cantidad de muertos. No puedo enfatizar, esto debería ser un escándalo que nos atormente no políticamente, sino como seres humanos. Sí, porque finalmente lo que tú estás planteando es qué futuro les espera a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las siguientes generaciones respecto a toda esta problemática que ha sido esquematizada, sostenida en cifras y muy inteligentemente planteada por ti. Por eso yo les sugiero a nuestros suscriptores, a las personas que por primera vez nos miran, que no solamente se suscriban a este canal, dejen sus comentarios, aplasten la campanita y nos den un like, que nos ayudan a seguir tratando estos temas que son de fondo, que son profundos. Comprendo plenamente que a la gente también le gusta ver memes, yo también los veo, también le gusta ver cosas divertidas, yo también las veo, también le gusta reírse un rato viendo las publicaciones de TikTok o de Instagram, yo también las veo, pero en paralelo también debemos abordar estos temas que son de fondo y que son necesarios para entender
cuál es la real situación del país y hacerle mucho caso a Arduino Tomasi cuando él nos dice qué clase de futuro podemos construir sobre la base de esta que ha sido una mentira oficial durante una década y que estamos ahora enfrentando las consecuencias de la indolencia de un gobierno y de la connivencia de un gobierno para que todas estas cosas sucedan. Y lo que es más grave, que ese mismo gobierno y quien estuvo a la cabeza de eso, también haya sido el cabecilla de todo esto, para que desgraciadamente el Ecuador se vea ahora asolado por la violencia en la forma inusitada y de semejantes proporciones como efectivamente hemos tenido que vivir este último tiempo. Vivimos desgraciadamente aterrados, vivimos con temor de la violencia, de la inseguridad, de la criminalidad, y creo que ese no es el país que merecemos y todos debemos comprometernos para construir un mejor país. Yo creo que ese es el gran desafío, construir un mejor país. Ustedes tienen ahí en los caracteres que están en la parte baja de la pantalla cuáles son las redes sociales de Arduino Tomasi, que es importante dirigirse a él, consultarle a él. Está bien hacer esas otras entrevistas, está bien mirar los memes, está bien reírnos, está bien viralizar ciertos contenidos, pero estos contenidos de fondo también tienen que ser enfocados con mucha seriedad, con mucha ponderación, tal como lo dice Arduino, con una gran dosis de patriotismo. Es decir, necesitamos ponernos la camiseta de la Tri no solamente cuando jugamos las eliminatorias. Necesitamos ponernos la camisa de la Tri, más allá de quién sea el presidente. La camisa del Ecuador tiene que ser nuestro emblema y tiene que ser nuestra consigna para salir adelante y para que las cosas mejoren. Si somos ciegos ante estas cifras y ante esta explicación tan contundente de Arduino, que por cierto, les informo, está en su Twitter, esta explicación con los links que ustedes pueden acceder, es realmente una lectura muy enriquecedora y da cuenta del trabajo de una persona que realmente es un investigador, no es un bochinchero, no es un novelero que por ahí escribe cualquier tontería y dice, ahora quiero la gloria del número de seguidores. Yo creo que Arduino no está detrás de un número de seguidores. Arduino lo que está es buscando que estas cosas se sepan para que el país reaccione, para que haya un baño de verdad. Así que al agradecerte, Arduino, te pediría si puedes hacer una conclusión final para poder cerrar este encuentro, sí, este primer encuentro, porque te quiero comprometer a un siguiente encuentro a ver si es que podemos conectar todo el planteamiento que has hecho el día de hoy con lo que sucedió a partir del año 2011, la metida de mano en la justicia. Y luego, en 2015, la expedición del nuevo Código Integral Penal, porque de lo que tú nos has dicho, parece que hay un hilo conductor, ¿no? Base de manta, manipulación de cifras, metida de mano en la justicia, Código Integral Penal, y ahora todos estos casos que son de dominio público y que en definitiva representan que la fiscal Salazar en efecto metió el dedo en la llaga y de ahí solamente ha salido pus. Sí, y yo creo que, Andrés, gracias, yo creo que esto va a seguir saliendo. Esto de aquí no pudo haber pasado sin complicidad del Estado. Es realmente alarmante. Aquí debería suspenderse la política partidista. Esto ya es un tema de derechos humanos que yo sí creo que coquetea con crímenes de lesa humanidad. Al final de cada uno de mis posts hago disponible la base de datos, hago disponible los códigos en los software estadísticos. Entonces cualquier persona puede, no es algo que simplemente la firmo y ya está. Entonces, hago disponible las bases de datos, la forma de replicar el análisis. Todo está puesto en mi página web. ¿Okay? Cualquier investigador, cualquier periodista puede tener acceso a eso. Lo puede haber hecho un paper académico, pero dada la gravedad del tema, todo está disponible. Te agradezco mucho nuevamente, Arduino. Creo que el aporte que tú le haces al país es verdaderamente destacable. Soy un seguidor tuyo, siempre estoy pendiente de tus tweets. De hecho, tengo la campanita activada para saber siempre qué es lo que estás publicando. Estamos ya en este canal cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Hace poquito éramos 36. Pero hemos crecido porque creo que abordamos
temas que a la gente le despiertan, por lo menos, si no la inquietud, la curiosidad, temas de fondo, temas que son de patria, de esta pasión que significa construir el Ecuador. De hecho, aprovecho un minuto nada más para anunciar que, aparte de todo, de abordar todos estos temas con expertos, con gente calificada, con académicos, PhD de verdad, ¿no? No PhDs fingidos que después en sus actuaciones parece que nunca han pasado ni por una escuela secundaria. Pero aparte de enfocar estos temas y de encarar estas realidades que, aunque duele, es necesario encararlas, duele en el fondo del corazón. Una explicación como la de Arduino, que la hace no por malo, sino por amor a la patria, y que nosotros por amor a la patria tenemos que escucharla y entenderla. Aparte de eso, también pronto vamos a iniciar un estudio de varios libros que son importantes para entender lo que somos como ecuatorianos. Jorge Enrique Adún escribió Ecuador, señas particulares. Nacido en Ambato, crecido en Quito, uno de los escritores más importantes. Luego iremos con Miguel Donoso Pareja, un guayaquileño, en mi opinión, el más notable escritor de los últimos tiempos, nacido en el puerto principal y que nos habla en Ecuador, en varios libros sobre el Ecuador, sobre lo que realmente somos, cuál es nuestra naturaleza, de dónde venimos. Y el último libro de Juan Valdano, que termina siendo prácticamente un libro póstumo de él, luego de ganar el premio Eugenio Espejo, desmente falleció en la época de la pandemia, y él escribió un libro espectacular, editado por la Universidad de San Francisco de Quito, que se llama Ecuador, la nación presentida, 21 lecciones para entender al Ecuador. Creo que es muy importante comenzar a abordar esos temas para que la gente entienda de dónde venimos, cómo somos, de qué madera estamos hechos. Y si bien nosotros podemos tener dificultades, como ecuatorianos hemos demostrado ante el mundo entero que tenemos una enorme capacidad de enfrentar las adversidades de las más distintas maneras. Una de ellas a través del humor, de la sátira, y que eso nos hace totalmente distintos. Alexander von Humboldt decía que los ecuatorianos son gente muy curiosa, duerme apacible al pie de los volcanes, se alegran con música triste y viven pobres, sentados en la riqueza. Alexander von Humboldt, estamos hablando de fines de 1700, es decir, se adelantó algo así como 3 siglos a lo que realmente vivimos. Somos un país extraordinario, con gente extraordinaria. Tenemos gente extraordinaria afuera, como Arduino, que ahora está en Chicago, como les había comentado, junto a muchos compatriotas que también están en esa zona, en la que tienen que aguantar un frío que no les envidio. Tremendo. Yo personalmente no lo soportaría. Pero quiero decirles de que somos un país extraordinario y que somos un país que realmente puede proyectarse en el futuro con un potencial enorme. Yo creo que debemos creer más en nuestro país todo el tiempo y que debemos amarle a nuestro país y que ese amor no puede ser solamente cuando juega la tri, que tiene que ser un amor permanente. Por eso es que vamos a enfocar estos temas de fondo. No me canso de agradecerte, Arduino. Te comprometo a una siguiente entrega. Te iré mandando estas cosas que vamos a ir produciendo para que también sientas el Ecuador profundo allá, lejos de nuestra patria. Pero sé que amas profundamente al país y que estás muy conectado con la realidad ecuatoriana y bueno, muchas gracias por todas tus investigaciones, tus aportes, y te animo a seguir adelante. Ojalá algún rato tengamos la suerte de que regreses por nuestros lares, y si vienes de paseo, al menos déjanos saber, que será un honor poder compartir un café contigo. Igualmente, muchas gracias, Andrés, por la invitación. Esto recién empieza y de aquí solo salimos los ecuatorianos todos juntos, ¿no? Más allá de la camiseta partidista. Así es. Juntos como un solo puño. Muchas gracias, Arduino. Un abrazo a distancia. Gracias. Un abrazo.